Muy bien, bienvenidos a este culto de este Santo Sábado. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias porque permites que podamos reunirnos aquí hoy de esta manera especial, pero sabemos que tú estás aquí, que tu Santo Espíritu está en donde nosotros queramos reunirnos, donde queramos alabarte. Te pedimos que estés con nosotros, especialmente ahora con mi corazón y mi mente, que hables tú y no yo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos a esta nueva parte de Babilonia, Jerusalén. Es la parte número 5. Hoy vamos a tocar un tema que casualmente de nuevo pues se ha tocado bastante en la escuela sabática de hoy, pero que está asociado a una serie de símbolos, unos símbolos muy, muy interesantes, hermosos diría yo, que están en la palabra de Dios y está relacionado con lo que veis en pantalla. Este águila, seguimos con esa iglesia del pueblo de Dios, esa iglesia especial del tiempo final que representa ese candelero, ese candelabro que ya vimos en el culto pasado. Y a la derecha vemos ¿qué sería esto? Bueno, ya lo veremos. La Biblia le llama cogollo, se le puede llamar yema, meristemo, un poco más técnico, y veremos qué es y a qué se refiere. Quedémonos con la figura del águila, porque el águila nos va a seguir durante todo el culto de hoy. Vamos a ver qué simbología tiene y cómo nos va a llevar a unas conclusiones realmente interesantes. Antes de nada, antes de empezar a leer nuestra parte de Profetas y Reyes, que está relacionada con el capítulo de hoy, con el estudio de hoy, vamos a recordar algo de lo que dice la palabra de Dios al respecto de las águilas y que nos va a ayudar a comprender mejor lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer ahora Lucas 17, de 34 al 37, que nos dice: los jóvenes se fatigan y se cansan, los valientes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevo vigor, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fijaros, este texto siempre se ha asociado al tiempo final, de esos momentos donde nosotros vamos a ser perseguidos, donde no vamos a poder tener otra mano ayudadora que el mismo Dios, ¿no? Y ¿cómo dice que será? Levantaremos el vuelo como las águilas. Por lo tanto, es algo hermoso ese concepto, ¿no? Cuando no podamos, cuando parezca que no tenemos fuerzas, cuando parezca que tenemos que estar fatigados, no lo estaremos, ¿no? Por lo tanto, esas águilas están representando ¿quién? Pues bueno, al pueblo de Dios, ¿no? En ese momento especial. ¿Qué más? Dice Lucas. Ay, mira, este está mal el versículo, disculpad. No es Lucas 17. No sé cuál de los dos es Lucas 17, 34, 37. Ya veo que se me han colado dos versículos. Bueno, en todo caso, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado, el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿De qué está hablando aquí? Pues este texto siempre está asociado a que en el momento final de la venida de Cristo, ¿no? Cuando unos serán llevados y otros serán dejados. Pero sabiendo lo que sabemos ya de cuándo empieza esa venida realmente de Cristo, cuándo empiezan a decidirse los casos, entendemos mucho mejor estos textos, ¿no? Porque nosotros cuando Cristo venga, evidentemente, si estamos ahí vivos, no estaremos durmiendo en la cama con alguien tan tranquilos en una casa o quizás moliendo con alguien, ¿no? Sino que no es probable que estaremos alimentados por los ángeles por ahí huyendo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué está diciendo aquí? Pues está hablando también del fin del tiempo de gracia, está hablando también de ese momento en el cual el juicio de los vivos se ejecuta. Por lo tanto, tiene esa amplitud que ya hemos visto en más de una ocasión, ¿no?
Y claro, y luego viene el Señor y dice, ¿dónde nos encuentra? Y dice, allí donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Por lo tanto, esas águilas, ¿a quién están representando también? Pues a esos ángeles, ¿no?, que nos recogerán y a ese Dios, ¿no? Aquí tenemos unas muestras, unas imágenes hermosas. La verdad es que el águila es un animal espectacular, es esplendoroso, es realmente, su envergadura es brutal. Y esa imagen de poder y esa mirada que tiene es realmente escrutadora, ¿no? Aquí tenemos una imagen también hermosa de ese vuelo, impresionante, ¿no? Me gustaría que os quedarais con estas dos imágenes, porque las vamos a usar luego también bueno, en una pequeña animación que vamos a hacer al respecto de una de las profecías que vamos a estudiar hoy, unas parábolas que estudiaremos hoy, una parábola. ¿Qué más dice? Porque de ahí, Habacuc 1:6-8, porque he aquí, yo levanto a los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Pues Nabucodonosor y compañía, ¿no? El imperio babilónico. He aquí yo levanto a los caldeos, nación feroz y fogosa, que camina por la anchura de la tierra para apoderarse de las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su derecho y su exaltación. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se desplegarán rápidamente. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¿A quién está asociando aquí el concepto de águilas también? Pues al imperio babilónico. Fijaros, vienen de lejos, como lobos nocturnos. También, bueno, lobos hemos hablado ya más de una vez al respecto, como estábamos también incluidos ahí. Y me gustaría que nos diéramos cuenta de, como dice, vendrán de lejos sus jinetes. ¿Os recuerda esto? Yo cuando leí vendrán de lejos rápidamente, ¿a qué os asocia esta idea cuando dice vendrán de lejos? Sabiendo lo que sabemos al respecto de Nabucodonosor, de lo que representa al respecto del tercer Elías, del pueblo del cuarto ángel, ¿quién viene de lejos? Bueno, pues sí, efectivamente. Isaías 69. Ciertamente a mí esperarán los de las islas y las naves de Tarsis las primeras, para traer a sus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, por el nombre de Jehová tu Dios y por el Santo de Israel que te ha glorificado. Estamos asociando ahora una serie de conceptos que van a ser interesantes para comprender mejor el mensaje de hoy. O sea que vamos a ir quedándonos con lo que estamos leyendo y luego lo vamos a ir viendo cómo se va a ir aplicando poco a poco. Ese águila, ¿a quién representa? ¿Quién puede representar? Al pueblo, a Dios mismo, a los caldeos, a Babilonia, que vienen de lejos, que vienen rápido, que se expanden rápido. Creo que eso también nos recuerda a ese trabajo que hará el cuarto ángel también, ¿no? Que irá rápido, se expandirá rápido por toda la tierra, ¿no? En poco tiempo. ¿Qué veis aquí? ¿Recordáis esto? ¿Recordáis que estuvimos hablando de Ezequiel 1:10, Ezequiel 10:14, bueno, Ezequiel 1, Ezequiel 10 y Apocalipsis 4, donde salían una serie de animales, ¿no? Figuras. En Ezequiel 1 y Ezequiel 10 eran esos querubines que tenían esas caras con cuatro caras, ¿no? Tenían una cara de 4 caras que incluía esta serie bueno, en este caso, hombre, león, buey, águila. Ezequiel 10, querubín, hombre, león, águila. Ese querubín estaba sustituyendo ¿a quién? Al buey. Ya estuvimos hablando al respecto de lo que implicaba todo esto, al respecto de quién llevaba el peso, ese buey, ese sacerdocio que estaba llevando el tercer Elías, su cuarto ángel. Y en Apocalipsis 4, esos querubines que tienen, esos ángeles que tienen, perdón, esos 4 ángeles, que uno con cara de león, otro con cara de becerro, cara de hombre, cara de águila. Nos fijamos, como siempre, se menciona el águila en cuarta posición. Eso la verdad es que me surgió curiosidad, porque claro, el 4 ya sabemos lo que implica, ¿no? El águila siempre en el cuarto lugar, pues ¿por qué piensas, no? Porque los otros bien que cambian, ¿no? Veis que el hombre a veces está el primero, en Ezequiel 10 está el segundo, en Apocalipsis el tercero. El león en Ezequiel 1 va cambiando también en posición. O sea, ninguna vez se repite una posición, como podéis ver. En cambio, la única que se repite siempre en el cuarto lugar es el águila. Bueno, pues algo nos querrá decir, ¿no? Tenemos esos 4000 años relacionados con Cristo y ese cuarto ángel relacionados con el tercer Elías. Por lo tanto, vemos cómo ese águila nos está uniendo conceptos muy interesantes que ya hemos visto unidos en lecciones anteriores y que hoy vamos a ir recordando. También hay algo especial con el águila,
bueno, esas 4 caras, recordemos que esas 4 caras del querubín coincidían con las caras de ¿qué? Con los estandartes de ¿qué? Del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, cuando caminaba por el desierto, cómo se situaban en ese campamento con esa disposición, ¿no? Al norte, los estandartes detrás de Dan, el águila, al sur, Rubén, con la cara de hombre, al este, Judá, y al oeste Efraín, ¿no? Ahora está girado todo, el norte lo tenemos a la izquierda, pero bueno, para que nos hagamos una idea y vemos cómo Dan tiene esa simbología del águila, ¿no? Y Dan, ¿por qué tiene esa simbología? ¿Qué características tenía Dan? Bueno, pues Dan, sabemos lo que significa, ¿verdad? ¿Qué significaba Dan? Componía el nombre de Daniel también. Daniel, uno de los ¿quién? De los deportados de Babilonia, que está en el tema de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué implicaba Dan? Dan significaba juicio. Fijaos lo que dice Jeremías 4:15, porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde los montes de Efraín. Las nuevas venían desde Dan, sobre todo cuando había una invasión. Eso Luis lo ha explicado muchas veces ya claramente, ¿no? Las invasiones procedían por el norte y Dan era el primero que veía las cosas. Por lo tanto, eso nos da una idea ya, unas características muy interesantes, ¿no? El primero que ve venir al enemigo y avisa al resto es Dan. Recordemos que ese amigo del esposo también era el primero, que era el que levantaba la voz y despertaba, ¿no?, a las vírgenes. Y es juez, por lo tanto está hablando también de juicio. Es el primero que ve venir el juicio. Muy bien, sigamos con Dan, porque es interesante. El águila, una de las características más apasionantes para mí es su vista, ¿no? Es ese concepto de que el águila desde las alturas lo ve absolutamente todo, ¿no? A una distancia realmente impresionante, esos ojos escrutadores. Por lo tanto, vemos ahí a esa simbología de Dan desde el norte, ¿no? Que curiosamente los juicios, ¿no?, vienen del norte siempre, normalmente, también, explicados en algunas parábolas bíblicas. Luego veremos también del este, veremos cómo, ya lo habíamos visto alguna vez, lo vamos a repasar. Entonces tenemos aquí al águila, esa vista escrutadora, y solo eso nos hace recordar lo que vimos la vez pasada, digamos, esa piedra con 7 ojos, ¿no?, que eran los 7 espíritus de Dios, que iban a ir por toda la tierra, de delante de Dios, y que correspondían ¿con qué? Con los 7 ojos que salían ¿en dónde? En la piedra de la plomada. La piedra de la plomada que sostenía ¿quién? Sostenía Zorobabel. Zorobabel, ¿recordáis? Zorobabel, que ya por ese nombre, ¿qué era Zorobabel? Salid de Babilonia, ¿no? Salid de ella. Estaba asociado claramente con ese mensaje del cuarto ángel, solo el nombre ya. Y en ese regreso de Babilonia a Jerusalén, cuando están reconstruyendo el templo, Zacarías les muestra esta visión, ¿no? ¿Y Zorobabel qué tiene? Pues tiene la plomada. ¿Y una plomada por qué se echaba la plomada? ¿Recordáis? Se echaba la plomada para realizar un juicio. Por lo tanto, estamos a nivel espiritual para ver quién puede entrar y quién no, ¿no? Para que la estructura, el edificio, pudiera subir de una manera recta, de una manera equilibrada, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos ya asociadas unas ideas muy sencillas, ¿no? Tenemos ya el águila asociada con Dios y con Jesús, con el pueblo del fin, el tercer Elías, y también asociado con los caldeos, Nabucodonosor. Todo esto ya lo hemos asociado alguna vez, ¿verdad? Por lo tanto, el águila como que hace de clavo, ¿no? Hace de nexo de unión entre todos los puntos y nos hace ver las cosas de una manera directa y más clara, ¿no? Siguiendo con Dan, hay una página web medio, bueno, más cabalística, que le asocia unos conceptos muy interesantes que, bueno, me dieron curiosidad, y es que aquí dice su destino en la bendición de Jacob, dice así: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será una serpiente en el camino, una víbora en el sendero, que hiere el caballo en el talón. Bueno, claro, directamente ya ves aquí que hiere en el talón, esto es satánico, ¿no? Dan también, bueno, se perdió por idolatría, ¿no? Pero si lo ponemos desde el punto de vista profético, a lo que estamos haciendo ahora, estos conceptos del águila y del juicio investigador, bueno, el juicio, sí, investigador de los vivos y demás, vemos como hay claramente una asociación con la serpiente que ya había presentado, que es muy interesante, asociado con Cristo y con esa, ¿no?, esa manera
de entrar en ese templo, ¿no? Por lo tanto, la serpiente la usa Satanás, pero porque Cristo lo usó primero, ¿no? Porque Dios lo usó primero. Dice, es una víbora en el sendero que hiere el caballo en el talón. Por lo tanto, de ese caballo, cuando es herido el caballo, el jinete cae al suelo, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí tenemos que tener en cuenta también. Esos conceptos, esos símbolos asociados a este Dan, ¿no? Que lleva el águila en su estandarte y que es el primero que ve las cosas, recordad, y el que avisa al resto, ¿no? Pero al avisar, claro, hay algunos que responden y otros que no responden. Por lo tanto, los que no responden, pues son mordidos por él, no, por el mensaje. Dice también aquí que sus símbolos son el candelabro, que representa el juicio. O sea que interesante este concepto que nos mete aquí del candelabro, que quizás no lo habíamos hablado mucho, pero que está asociado también, fijaros, con simbología de Dan. Es algo que yo tampoco sabía y que realmente hace que esto que estamos estudiando pues sea cada vez más poderoso, ¿no? Dice que a veces se le representa como una víbora subiendo por el candelero de 3 brazos. O sea, recordad, eso también es usado por la farmacia, ¿no? Y eso, bueno, viene también del tema esotérico y del Kundalini y demás, ¿no? O sea, que fijaros como impresionante como la tradición judía, además, tiene ese punto cabalístico que tiene 2 caras, ¿no? Y el color del estandarte lo asocian al azul claro. Interesante, ¿no? El azul claro, el azul la ley y que sea juicio, ¿no? O sea, juzgar por la ley. Muy bien. Seguimos. Y ahora, el cedro. Muy bien, vamos a ir pasando. Estoy haciendo una pequeña preparación de datos, ¿no? Como aportando una serie de datos, digamos, aclaratorios para que luego cuando leamos podamos comprender mejor. El cedro es uno de los árboles que a mí me impresionan más. Para mí yo creo que es mi árbol favorito. El cedro es espectacular. Cuando tienes sitio para crecer, bueno, y este es el del Líbano, que aún es más espectacular, puede llegar hasta los 40 metros, como vamos a ver, y extiende sus ramas de una manera que hace sombra a todo lo que se pone debajo y es realmente, parece como capas, ¿no? Es realmente apasionante el cedro. Aquí tenemos otro, un nevado, en este caso, ¿no? Por eso que no me extraña que el Señor lo use, ¿no? Aquí vemos a una gente vendiendo un árbol de cedro, un tronco de cedro del Líbano, que es de los que se trata cuando habla en la palabra de Dios, ¿no? Y tenemos otro ejemplo. Vamos a utilizar estas imágenes luego, ¿eh? Os vais quedando con ellas, vamos utilizando. Tenemos uno también espectacular, ¿no? Muy bien, el cedro, y esto lo puse ya, esto lo he recuperado de una vez que ya hablamos del cedro al respecto. Dice que puede alcanzar esos 40 metros de altura. Es el cedro del Líbano, se llama Cedrus libani. Produce sus primeros conos, o sea, cuando empieza a ser reproductivo es alrededor de los 40 años, ¿no? Igual es muy interesante, ¿no? Una vez pasa la prueba. Y florece en otoño, lo cual también recordamos que era hermoso también. Recordáis que había un árbol que florecía muy pronto, que era el almendro, y se asociaba el almendro con la vara de Aarón, ¿no? Y por lo tanto que estaba atento y despertaba antes que los demás. Fijaros que el cedro aún florece antes, ¿no? O sea que interesante, ¿no? Hay alguien que no se duerme nunca. Muy bien. Muy bien. Otro tema que salto. Vaya, ahora el cogollo. Bueno, hemos visto antes en la portada que hablaré del cogollo, de la yema o también del meristemo, que se llama. Aquí os presento el de la palmera, porque es el más conocido. La palmera en realidad no tiene tronco. Todo lo que veis es un cogollo, como una lechuga, ¿no? Que va creciendo y va perdiendo las hojas y queda como el centro ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una plaga en la parte superior del cogollo, entonces pierde la parte de crecimiento y muere, ¿no? O sea, crece por la parte de arriba, es la parte más, digamos, más joven y que se va dividiendo las células y van creciendo por arriba, ¿no? Bueno, este es el concepto de cogollo cuando lo veamos escrito en la palabra de Dios. Aunque veremos que no es exacto en el caso de el cedro. Vemos aquí un cogollo de palmera que se ha roto ya porque estaba podrido. Ahí atacan diferentes pudriciones y gorgojos y demás. Y esto sería un cogollo, entre comillas, porque yo he hablado con un compañero que es arborista, que es el que me ayudó también con el tema del ciprés, y ya me dijo claramente, los cipreses no tienen cogollos.
perdón, los cipreses, los cedros no tienen cogollos, tienen yemas o tienen meristemos. ¿Qué es esto? Pues al final de cada rama, en la puntita de cada rama, hay una parte que es una parte, digamos, joven, una parte que se puede dividir, se puede adaptar, es una parte que se puede, digamos que se puede, es como si fuera una célula madre, para entenderlos, ¿no? Se puede diferenciar. Que aún es joven, que aún no está del todo diferenciada, ¿no? ¿Qué nos da una idea, ¿no? Nos da una idea bueno, de adaptación, ¿no? De crecimiento. Y en la punta de cada rama es donde va creciendo el árbol hacia arriba, ¿no? Y hay una, que es la punta de arriba, en el caso del cedro, por ejemplo, que es el que nos interesa hoy, está la punta de la rama más alta, es la que marca la altura del cedro, ¿no? Y va subiendo, va creciendo, es la que va creciendo. Y esa rama, la punta más alta, es la que marca la altura y cómo va a llegar, hasta qué altura va a llegar el cedro, ¿no? Que normalmente llegan a unos 40 metros y entonces esa yema deja de funcionar y entonces empieza a crecer más a lo ancho, digamos, ¿no? O sea, es muy, muy interesante el concepto de crecimiento del árbol, la verdad es que es, bueno, es algo para estudiar porque la verdad es que seguro que aprendemos muchísimas cosas, ¿no? Aquí vamos a ver pues, un ejemplo de diferentes yemas, ¿no? Esta es interesante, ¿no? En forma de cruz, ¿no? ¿Esta qué? Forma de lanza, ¿verdad? Forma de lanza, cuchillo. De hecho, la primera ya tenía forma de lanza, ¿no? Pero esto creo que ya nos tiene que ir empezando a dar una idea de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Aquí tenemos otra. Muy bien. Y luego vemos esto, que es un sauce. Un sauce plantado al lado de un río, que los sauces lo que necesitan son árboles que necesitan mucha humedad y se vuelven hiperfrondosos, ¿no? Son árboles bellísimos, pero necesitan mucha agua. Muy bien, el concepto de agua ya lo sabemos a nivel de conocimiento, a nivel de gentes también, pero a nivel sobre todo del Espíritu Santo, en este caso es lo que representa, y sabiduría para que este árbol se mantenga, ¿no? Bueno, estos conceptos son los que vamos a ir viendo ahora. Muy bien, pues una vez hemos visto todo esto, para tener ya la mente preparada, vamos a entrar en una parte de un capítulo, del capítulo 49 de Profetas y Reyes, que sigue en la misma línea del anterior. Estábamos en la vuelta de Babilonia a Jerusalén, estábamos reconstruyendo el templo, y hemos visto y vimos que Zacarías les exhorta, les llama a que tengan esperanza, ¿no? Con una serie de profecías que vimos ya, ¿no? En Zacarías 2, pues bueno, les está explicando, ¿no? Les dice que huyan de la tierra de Babilonia, que tienen que volver y demás. En Zacarías 3 y 4, que es el que vimos al respecto de Josué y el ángel, Zacarías 3, Josué el ángel, y Zacarías 4, el candelero, ¿no? Que hablan, pues eso, del manto de justicia de Cristo y de la iglesia verdadera con respecto del candelero. Todo eso se les explica en esos momentos cuando están reconstruyendo el templo, lo cual nos da una idea de cómo les estaban animando, porque les estaban explicando que realmente vendría alguien, ¿no? Vendría ese Cristo, vendría ese Salvador y realmente serían alimentados con el aceite del Espíritu Santo y que digamos, esa luz brillaría, ¿no? Eso sería pues el resultado de reconstruir ese templo, porque luego ¿qué pasaría? Pues ese templo sería pisado por el mismo Cristo, ¿no? Dice Ellen White que es lo único que realmente le da mayor gloria, mayor esplendor que al otro templo, que al primer templo, ¿no? El templo de Salomón. Era muy esplendoroso en sí mismo, por el oro y demás, pero no se guardaban realmente las cosas como se tenían que guardar. Era más por formas, ¿no? Ese espíritu del viejo pacto que hemos hablado en la lección de escuela sabática. Muy bien, vamos a empezar a leer. Leeremos un poco, porque no vamos a entrar en toda la historia de Esther, ya Josep va a explicar todo eso, pero sí nos vamos a quedar en una parte interesante para lo que estamos viendo hoy. Dice, gracias al favor con que los miraba Ciro, casi 50.000 de los hijos del cautiverio se valieron del decreto que les permitía regresar. Algo de esto creo que Josep ya lo leyó, pero quiero que nos quedemos con ese número. Sabiendo lo que implica el 5, 50.000 son 5 y 4 ceros, justamente 4 ceros. Bueno, eso es darle mucho énfasis al número 5. ¿Qué tenía que ver el 5? Lo recordaremos luego, ir pensando, ¿no? Sin embargo, representaban tan solo un remanente en comparación con los centenares de miles que estaban dispersos en las provincias medopersas. La gran mayoría de los israelitas habían preferido quedar en la tierra
de su destierro, antes de arrostrar las penurias del regreso y restablecimiento de sus ciudades y casas desoladas. Claro, ante la magnitud de la obra a realizar, muchos quedaron pues, desanimados de entrada, ¿no? Pero en cambio hubo un remanente que tomó, como se dice aquí, el toro por los cuernos, ¿no? Habían transcurrido 20 años o más cuando un segundo decreto, tan favorable como el primero, fue promulgado por Darío Histaspes, el monarca de aquel entonces. Así proveyó Dios, en su misericordia, otra oportunidad para que los judíos del reino medo-persa regresaran a la tierra de sus padres. El Señor preveía los tiempos dificultosos que iban a seguir durante el reinado de Jerjes, el Asuero del libro de Esther. Y no solo obró un cambio en los sentimientos de los hombres que ejercían autoridad, sino que también inspiró a Zacarías para que instase a los desterrados a que regresaran. O sea, el Señor ya veía venir lo que iba a pasar con el rey Jerjes, con la ley esa de persecución a los judíos. Vio que todo se está poniendo serio y les instaba a regresar a Jerusalén, ¿no? Ese salir de ella, pueblo mío, ¿no? El mensaje dado a las tribus dispersas de Israel, que se habían establecido en muchas tierras distantes de su antigua patria, fue: huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, ¿no? En ese momento ya Persia, Medo-Persia. Escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Esto es Zacarías 2. Seguía siendo el propósito del Señor, como lo había sido desde el principio, que su pueblo lo honrase en la tierra, para la gloria de su nombre. Durante los largos años de su destierro, les había dado muchas oportunidades de volver a serle fieles. Algunos habían decidido escuchar y aprender. Algunos habían decidido escuchar y aprender. Algunos habían hallado salvación en medio de la aflicción. Recordad que fueron llevados a Babilonia justamente para eso, para recapacitar, para reflexionar, de que estaban en un espíritu completamente de viejo pacto, que tenían que estar en un espíritu de nuevo pacto. Muchos de estos iban a contarse entre el remanente que volvería. Por lo tanto, tenemos algunos que han decidido escuchar, y dicen, muchos de estos se contaron entre esos 50.000 que volvieron, ¿no? La inspiración los comparó aquí, atentos, por eso todo esto, al cogollo de aquel alto cedro, que sería plantado sobre el monte alto y sublime, en el monte alto de Israel. De hecho, en el original de inglés no dice cogollo de aquel alto cedro, sino branch, o sea, rama de aquel alto cedro. Por lo tanto, sería más adecuado a lo que hemos visto al respecto de la biología del cedro, ¿no? Que no tiene cogollo, sino que tiene ese meristemo al final de la rama. Veremos luego en la lectura de Ezequiel 17, que leeremos hoy, porque es a lo que hace referencia aquí, cómo se refiere a ese punto más alto, ¿no? Aquellos cuyo espíritu despertó Dios fueron los que regresaron bajo el decreto de Ciro. Quedémonos con estas frases, son impresionantes, ¿eh? Aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Por lo tanto, Dios despierta un espíritu. ¿Nos recuerda esto algo? ¿Nos recuerda algo? Nos recuerda que hay 5 vírgenes dormidas y 5 vírgenes prudentes, 5 imprudentes, todas dormidas. Pero aquí vemos un pueblo que despierta. Y aquí tenemos 2 grupos también. Un grupo que se queda en Jerusalén y otro grupo que se va a Babilonia, ¿no? En este caso. ¿Cuál de los 2 despierta? Esto lo estamos viendo también, ¿no? Vamos a ir viéndolo. Pero Dios no dejó de litigar con los que voluntariamente habían permanecido en el desierto. Y mediante múltiples instrumentos les facilitó el regreso. Sin embargo, los más de aquellos que no respondieron al decreto de Ciro no se dejaron impresionar tampoco por las influencias ulteriores. Y aun cuando Zacarías los amonestó a huir de Babilonia sin demora, no escucharon la invitación. Y luego pasó lo que pasó al respecto con Esther, ¿no? Y eso Josep lo irá mostrando. Por lo tanto, estamos ya en la situación. Y ahora vamos a entrar
en el contexto de lo que se presenta de el cogollo o la rama de aquel alto cedro. Vamos a leer lo que dice Elena White al respecto en Exaltate a Jesús, que es una carta de Sign of Times, el signo de los tiempos, señales de los tiempos. Cita Ezequiel 17, 22, 23 y dice: tomaré yo el cogollo, que en inglés sería rama, de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y será magnífico cedro. Cristo sufrió el castigo en favor de la raza humana con el fin de que el universo celestial pudiera discernir las condiciones del pacto de la redención. Del pacto de la redención. El trono de justicia debe asegurarse eternamente y para siempre. Todas las dudas quedarían contestadas para siempre delante del sacrificio que Cristo estaba por realizar, y la raza humana sería salva si retornaba a su lealtad. Únicamente Cristo podía restaurar el honor del gobierno de Dios. La cruz del Calvario sería contemplada por los mundos no caídos, el universo celestial, las agencias satánicas y la raza caída, y toda boca sería silenciada. Al realizar su sacrificio infinito, Cristo exaltaría la ley y la honraría. Daría a conocer el carácter exaltado del gobierno de Dios, que nunca podría ser alterado en lo más mínimo para acomodarse al hombre en su condición pecaminosa. Fijémonos, hay los dos espíritus aquí. Nuevo y viejo pacto, constantemente. ¿Quién es capaz de describir las últimas escenas de la vida de Cristo en la tierra, su juicio ante el tribunal y su crucifixión? ¿Quién fue testigo de estas escenas? Nada menos que el universo celestial. Dios el Padre, Satanás y sus ángeles. Sucedieron todas cosas extraordinarias durante la traición de Cristo. Durante la parodia de su juicio, sus acusadores no encontraron nada por lo cual se lo pudiera considerar culpable. 3 veces Pilato declaró: ningún delito halló en él. Sin embargo, ordenó que lo azotaran y luego lo entregó para que sufriera la muerte más cruel que se podía haber inventado. Las terribles escenas de la crucifixión revelaron lo que los seres humanos pueden hacer cuando se entregan al control de Satanás. Revelaron lo que sucedería si a Satanás se le permitiera controlar el mundo. A los que presenciaron estas escenas nunca se les borró de la mente la impresión que dejaron sobre ella. Muchos se convirtieron y les contaron a otros las terribles escenas que habían contemplado. Se convirtieron muchos de los que escucharon el informe acerca de la muerte de Cristo y comenzaron a escudriñar las Escrituras. De ese modo se cumplieron las palabras: así rodeará él a muchas naciones. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro. En inglés sería directo: la rama más alta del cedro más alto, y lo plantaré. Y repite: del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y será magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Por lo tanto, fijaros y la conclusión que dice aquí citando este texto. Cristo era esta rama, el cogollo, la rama, más elevado del cedro más alto. Él era el árbol plantado por el Señor, dice la versión en español, pero pone He was the plant of Lord's settings, que es una traducción que yo no sabía hacer. La verdad es que no me gustaba lo que salía en el traductor, era bastante raro, y lo pasé a Wesley, nuestro hermano, que tiene más conocimiento de inglés, y llegó a la conclusión de que aquí lo que decía era la simiente de la elección de Dios. Él era la simiente de la elección de Dios. Y realmente es que es muy significativo y creo que muy claro, muy relacionado con Cristo. Por lo tanto, veamos cómo aquí nos define la pasión de Cristo, define que la cruz de Cristo fue ese testigo y que las personas al verlo cambiaron sus vidas. Y hemos visto que Elena White relacionaba esta rama o este cogollo más alto, del cedro más alto, ¿con quién? Con el remanente. Lo ha dicho. Dice, estos representan el remanente y a la vez nos está diciendo que esto representa a Cristo. Por lo tanto, conclusión, ¿qué es el cogollo más alto del cedro más alto? O la rama, el remanente y Cristo. Ambas cosas. Por lo tanto, algo va a pasar.
Y del remanente sabemos que tenemos tercer Elías y cuarto ángel. Algo tiene que pasar con este tercer Elías, con este cuarto ángel, para que el mundo, aparte de recibir las enseñanzas de Dios, reaccione de una manera especial, ¿no? Muy bien, esto, si Dios quiere, se irá viendo más adelante. Ahora vamos a concentrarnos en esta concepción, ¿no? Y también implica, pues los deportados voluntarios, como estilo Daniel, de esos en el año 606 a.C., cuando Nabucodonosor llega a Jerusalén. Muy bien, pues ahí ya tenemos ya una idea. ¿Y el cedro qué? ¿Qué significa? Pues bueno, ya hemos visto el cedro que directamente lo está relacionando con el pueblo de Dios. Lo está relacionando porque corta, pues recordemos, corta la rama más alta del cedro más alto, ¿no? Y ese es el remanente, por lo tanto el cedro en general es el pueblo de Dios. Y a la vez es Cristo, como hemos visto, porque vemos que ese cogollo, esa rama, se convierte en un cedro impresionante y eso es lo que representa a Cristo, ¿no? Representa a ese Cristo llevando el mensaje a partir de él, a partir de todo lo que él hace, a todo el mundo, ¿no? Y cómo la gente queda impresionada por él, ¿no? Por lo tanto, una vez tenemos ya todo esto, vamos a afrontar directamente la parábola que se llama la parábola de las águilas, de Ezequiel 17. Vamos a hacer una lectura seguida de entrada. Si queréis hacerlo también con vuestras Biblias, pues lo podéis hacer. Y luego vamos a hacer un repaso de lo que hemos leído con una especie de simbologías, de símbolos, de dibujos, para comprender bien lo que estamos leyendo a nivel gráfico, lo cual pues a veces pues ayuda a tener una idea más clara de lo que estamos leyendo, ¿no? Me gustaría que conforme vayamos leyendo os vayáis quedando con algunos puntos que voy a marcar para que luego ya creo que en vuestras mentes va a empezar a montarse toda una serie de ideas que nos van a llevar al tiempo actual, ¿no? Empezamos. Ezequiel 17 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, propone un enigma y compone una parábola a la casa de Israel. Por lo tanto, Dios ya empieza aquí diciendo: propone un enigma, compone una parábola. Algo que Israel tenía que interpretar, ¿no? Y dirás: así ha dicho el Señor Jehová, una gran águila, de grandes alas y de largas plumas remeras, llena de plumaje de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó la punta más alta de sus renuevos y la llevó a tierra de mercaderes, y la puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la llevó a un suelo fértil, la puso junto a aguas abundantes y la plantó como un sauce. Y brotó, y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban hacia el águila. Y sus raíces estaban debajo de ella, así que se hizo una vid, y echó sarmientos y extendió sus ramas. Había también otra gran águila, de grandes alas y de muchas plumas. Y aquí que esta vid dobló hacia ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas, desde los surcos donde estaba plantada, para ser regada por ella. O sea, tenemos una vid que está al lado de un río. Es un sauce que se convierte en una vid y está al lado de un río. Pero que resulta que deja eso y quiere ser regada por ese águila. Cuando hay un águila que ya la ha puesto en un lugar correcto, ¿no? Bueno, había sido plantada en un buen campo, junto a muchas aguas, para que echase ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles: así dice Jehová el Señor, o el Señor Jehová: ¿prosperará? ¿No arrancará sus raíces el águila primera y destruirá su fruto y se secará? Sí, todas sus hojas lozanas se secarán, y no hará falta gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí que está plantada, ¿será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque? ¿El viento solano? ¿Recordamos el viento solano? ¿A qué se refería? ¿Estaba relacionado con qué? Lo iremos viendo. En los surcos donde creció se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el Señor de Babilonia vino a Jerusalén.
y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino quedase en baja condición y no se levantase, sino que solo guardando el pacto pudiese permanecer en pie. Solo guardando el pacto pudiese permanecer en pie. Seguimos. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto, para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo. Repito, ¿el que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió, en medio de Babilonia morirá. Y ni con su poderoso ejército, ni con mucha compañía, le socorrerá Faraón en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así dice el Señor Jehová, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo haré recaer sobre su misma cabeza. No el talón, en la cabeza. Por lo tanto, el pacto se había hecho con el rey de Babilonia, pero dice el Señor que es su pacto. Su pacto. Interesante esto. Extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y le haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por la infidelidad que ha cometido contra mí. ¿Pero no había sido contra el rey de Babilonia? Pues no, también contra Dios. Y todos sus hombres escogidos, con lo mejor de sus tropas, caerán a espada, a espada. Y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo Jehová he hablado. Así dice el Señor Jehová, tomaré yo, sí, yo, el cogollo de aquel alto cedro, o la rama, y lo plantaré. De la punta de sus renuevos cortaré un tallo tierno, y lo plantaré yo mismo sobre un monte alto y excelso. En el monte de lo alto de Israel lo plantaré, y echará ramas, y dará fruto, y será un cedro magnífico, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol elevado, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he hablado y lo he cumplido. Hermanos, supongo que conforme ibais leyendo, se os iban haciendo unas ideas en la cabeza respecto del tiempo actual, con todo lo que ya sabemos. Pero vamos a analizar un poquito más. Vamos a entrar en la interpretación histórica, que ya nos da una pista de lo que hemos leído, pero haremos un repaso por encima, con una serie de imágenes. Tenemos a ese pueblo de Israel, Jerusalén, Judá. Y tenemos a ese águila, que dice que es de muchos colores, que coge ese cogollo o esa rama más alta y se la lleva. Se la lleva y la planta en Babilonia. ¿Y qué dice? ¿Que la llevan a dónde? A un lugar donde hay mucho comercio, ¿no? Se conoce por su comercio. Encontré este artículo del País, un artículo antiguo, pero dice, el comercio hizo grande a Babilonia. Fijaros cómo esto es una profecía ya, lo que estamos viendo ya. Este libro, la Biblia, precioso, nos está diciendo algo que históricamente, pues bueno, otra vez podemos comprobar, ¿no? Recordemos que dice eso, dice que es llevada a un lugar de mucho comercio y de muchos comerciantes. Por lo tanto, coincide con la misma Babilonia. También coincide con otro lugar, luego lo veremos. ¿Qué pasa? Mientras esto pasa, tenemos al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que lo planta al lado de un río
y recibe pues, todo el agua que necesita para poder fructificar como un sauce al lado de un río, lo muestra, y que dice que se convierte en una vid, ¿no? Una vid que tiene grandes, robusta, no muy alta. Recordemos que tenía que mantener una baja condición. Y también se muestran que tiene unas raíces pues, poderosas ahí, ¿no? Fijaros, esto es interesante. Tenía que mantener una baja condición. Teníamos un remanente que había salido de Judá y teníamos un resto que queda en Judá que Babilonia lo que hace, Nabucodonosor, es poner un rey llamado Sedequías, es el último rey de Judá, que lo pone para que lleve al pueblo. Y ¿y qué hace? Es un pacto con él, un pacto entre Nabucodonosor y Sedequías de obediencia y, bueno, de sumisión, ¿no? Para que haya paz y todo vaya bien. Mientras eso funcionara, pues Judá seguiría funcionando y Babilonia también, en general, ¿no? Todo iría por un buen cauce, digamos, ¿no? Dice que las ramas de esta vid apuntaban a la gran águila, ¿no? A la águila de muchos colores. Pero pasa algo, que en un momento dado pasa otra águila. Y es un águila que esta vez no dice que tenga colores, pero dice que tiene unas alas espectaculares, ¿no? Unas alas que cobijan, ¿no? Espectaculares. Y resulta que este águila está identificada en la parábola que hemos visto con Egipto, ¿no? Le acusa en la lectura que hemos hecho de que Sedequías, en vez de seguir bajo la custodia y bajo la protección, bajo la seguridad, quedémonos con esto también, de Nabucodonosor, pues bueno, obstinados en el tema de templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, como que Babilonia no puede dominarnos, como que Nabucodonosor no puede ser el que nos domine, nosotros debemos tener hegemonía por nuestras propias fuerzas, pues le piden de nuevo, como en toda la historia, ayuda ¿a quién? A Egipto. Y le piden sus caballos, sus jinetes y demás, ¿no? ¿Y qué dice? Que las ramas, en vez de ir directamente al águila de muchos colores, a Babilonia, Nabucodonosor, se gira directamente a el águila, ¿no? Entonces vemos aquí como las ramas que apuntaban hacia el águila de muchos colores se dirigen ahora al águila, este águila grande, con alas grandes, que es Egipto. Y dice que no solo sus ramas, no solo sus sarmientos, sino también sus raíces. Y eso realmente yo creo que es impresionante, porque la raíz de la vid que representa, si nos representa al pueblo de Israel, ¿no? Al pueblo de Dios, Israel especialmente, pues las raíces de Israel, pues que tampoco se quedan ahí, sino que también apuntan hacia Egipto. O sea que hablamos también de qué? De tradición, linaje, conocimiento. Es interesante este concepto de las raíces, porque luego resulta que más adelante el águila coloreada, de muchos colores, Nabucodonosor, Babilonia, al ver que es traicionada en el pacto que tiene con Sedequías, entonces ¿qué hace? Ataca a sus raíces. Dice que arranca sus raíces, ¿no? Y además queda completamente seca la vid. Atentos a todo esto porque luego lo aplicaremos también al tiempo, digamos, actual, pero aunque creo que ya vais viendo cómo se va pareciendo muchísimo a lo que se está viviendo y se ha vivido aquí, ¿no? Y se vivirá, ¿no? ¿Qué pasa luego? Que queda tan destrozada que cuando llega el viento solano fácilmente se la lleva. ¿Recordáis el viento solano, no? ¿A qué tenía referencia? Juicio, ¿verdad? ¿Qué juicio? Después de esto, dice que ese renuevo, ese cogollo, era plantado en el monte más alto de Israel y que se convertiría ¿en qué? En un alto cedro. ¿Pero por qué? ¿Qué desciende después de que vuelvan todos los deportados? Porque esto que hemos visto ahora es la vuelta de Babilonia a Jerusalén. Ese renuevo
vuelve y reedifica el templo en el cual iba a venir Cristo. Pero es que además, el líder que lidera esta reconstrucción, que es Zorobabel, está en la línea, digamos, biológica y de linaje de Judá, y de la cual Cristo nace, ¿no? Hijo de José. Por lo tanto, ¿qué tiene que venir después de este renuevo? Pues Cristo. Y Cristo es el que Elena White hemos visto que relaciona con qué. Con ese cogollo que crece y se hace como pues el cedro más alto y más esplendoroso y sublime, que recoge a todos los animales bajo él, y que desde la cruz llega a todas las eras y todas las épocas. ¿Hasta qué? Hasta llenar toda la tierra con su gloria. Eso nos suena, ¿verdad? Muy bien, esta es digamos, la explicación histórica que podéis encontrar en cualquier sitio. Además, la misma Biblia, en el mismo capítulo, hemos visto que nos la muestra. Pero ahora vamos a aplicar el tamo o el filtro de lo que ya conocemos al respecto de la verdad presente y lo que está pasando en nuestros días. Pero antes vamos a recordar algo, ¿no?, al respecto. Vamos a ir poniendo ya toda una serie de piedras más en esta construcción para comprender más cosas. Dice, vamos a recordar lo que decía Elena White en Profetas y Reyes. Algunos habían decidido escuchar y aprender. Algunos habían hallado salvación en medio de la aflicción. Muchos de estos iban a contarse entre el remanente que volvería. La inspiración los comparó al cogollo de aquel alto cedro que sería plantado sobre el monte alto y sublime, en el monte alto de Israel. Vamos a quedar esta vez con la interpretación de el remanente del pueblo de hoy, y cómo los clasifica con el número de 50.000. ¿Qué era el 5? ¿Qué era la quinta hora? La quinta hora era la 11ª. Las 5 de la tarde era la 11ª hora del día. Y está relacionado con qué la hora 11ª, pues con el remanente, con el pueblo que vive los últimos momentos del tiempo del fin. Por lo tanto, tenemos que entrar ahora en esta puerta dimensional que nos lleva al tiempo actual a través de esta profecía o esta parábola. Para ello vamos a recordar algo que está escrito en el capítulo 36, que dice así, al respecto de Sedequías, el traidor, el que traiciona el pacto con Nabucodonosor. Esa vid, ¿no?, que se gira y mira a Egipto. Entre los que estaban llevando la nación aceleradamente hacia la ruina, ¿quién estaba llevando o quién ha estado llevando la nación, el pueblo de Dios, hacia la ruina y aún hoy? Pues evidentemente la iglesia denominacional llegó un momento en el que ya no había vuelta atrás para ella. Por lo tanto, ya empezamos a ver que hay alguna relación importante aquí. Se destacaba el rey de Sedequías. Haciendo caso omiso de los consejos que el Señor daba por medio de los profetas, olvidaba el rey de Judá la deuda de gratitud que tenía para con Nabucodonosor. Tenía una deuda de gratitud. Y violando su solemne juramento de fidelidad que había prestado en nombre de Jehová, Dios de Israel, lo dice en nombre de Dios, se rebeló contra los profetas, contra su benefactor. ¿Quién era su benefactor? Nabucodonosor. Y contra su Dios. 3 puestos en el mismo nivel. A nivel de Dios, ¿no? Quiero decir, en el mismo punto, ¿no?, de comparativa de tradición. Estaban todos en el mismo bando, ¿no?, digamos. En la vanidad de su propia sabiduría, buscó ayuda acerca del antiguo enemigo de la prosperidad de Israel, enviando embajadores a Egipto para que le dieran caballos y mucha gente. Muy bien. Esta iglesia denominacional ha girado su vista hacia Egipto. ¿Qué representa Egipto? El Señor dijo acerca del que había traicionado tan vilmente todo cometido sagrado: ¿será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? El que rompió el pacto podrá escapar. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, nada, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto.
cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Para el profano e impío príncipe había llegado el día del ajuste final de cuentas. El ajuste final de cuentas. ¿Qué es eso? Juicio. Juicio. Y hoy día, juicio de los vivos. El Señor decretó: depón la tiara, quita la corona. ¿Nos suena esto? Ya lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Recordáis? Depón la tiara, quita la corona. Hasta que Cristo mismo establecido su reino, no se iba a permitir a Judá que tuviese rey. El decreto divino acerca de la corona de la casa de David era: arruina, 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 lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. ¿Qué estuvimos hablando de todo esto? En el libro de la educación. Después de leer esto, Elena White nos recuerda: la corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice: esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Fijaros que la corona dice que pasó ¿a quién? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Es como que quedaba ahí, quedaba, digamos, en suspenso, hasta que llegara ¿quién? Cristo, como Rey de Reyes, recibiera su corona. Recordemos también, Cristo en vida recibió una corona de espinas y un manto púrpura. Por lo tanto, representó ya su coronación en vida, como también en su segunda venida. Vemos como todo está dividido en dos partes, como comentaba Javi hoy, ¿no? Ese 4 y ese 7, ese 4.000 y ese 7.000, el Señor recibe corona en ambos lugares, ¿no? Por lo tanto, esa unión de los dos momentos son realmente impresionantes. Pero mientras tanto, hay un pueblo que tiene que seguir haciendo el trabajo. Y no será un rey de Judá, como lo era David, o lo era Zorobabel, gobernante, sino que es un rey, digamos, de la Israel espiritual, un rey espiritual, que lo hemos representado en esta estatua de Daniel, con esos reinos, Babilonia, Medo-Persia. ¿Quién llevaba la corona? Ahora lo vamos a recordar. Este tiempo está cerca. Las señales de los tiempos declaran: hoy estamos en el umbral de los sucesos grandes y solemnes. Todo está en agitación en el mundo. Ante nuestra vista se cumple la profecía del Salvador referente a los sucesos que precederán a su venida. Oiréis de guerras, de rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La época actual es de sumo interés para todos los vivientes, los gobernantes, estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres que piensan de toda clase social, tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor de nosotros. Todos los hombres y mujeres que piensan. Observan las relaciones tirantes que mantienen las naciones, observan la tensión que se está apoderando de todo elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo, que el mundo está al borde de una crisis estupenda. Esto lo hemos leído más de una vez. En este mismo momento los ángeles están sosteniendo los vientos de contienda para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia de su próxima condenación. Cuarto ángel. Pero se está preparando una tormenta, ya está lista para estallar sobre la tierra, y cuando Dios ordena a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá describirla. Por lo tanto, fijaros cómo este momento que se está expresando aquí en Ezequiel 17, ese cambio, esa traición de Sedequías, ya lo vimos con el tema de la corona. Entonces vemos como es algo muy preeminente en la Biblia este momento. Es algo realmente impresionante, importante. Era la última oportunidad del pueblo. Y ahí hay un cambio. Ahí ya ese águila se había llevado un renuevo. Ya ese águila se había llevado un remanente que iba a persistir y que iba a seguir haciendo el trabajo para Dios. ¿Quién recibe la corona? Nabucodonosor. Babilonia. Y por ende, toda la estatua representada en Daniel. ¿Recordáis? Estuvimos hablando de esto. Como ya Daniel, teníamos que verlo de una manera actual, como ya esa estatua estaba representando algo especial al respecto del pueblo de Dios. Teníamos representados al tercer Elías y a Cristo, Moisés, Elías y la ley, la llaga, el inicio del juicio de los vivos, con el 11 de septiembre, esas dos torres, el final del juicio de los vivos.
en esos dos grupos, hierro y barro que no se pueden unir. Y vimos como esas bestias, que también están en Daniel 7, corroboraban también esto que estábamos viendo, cómo se podía asociar a cada uno de los matices que que tiene el cuarto ángel, como incluso en esa última bestia, esa bestia que devora, que machaca. ¿Por qué? Porque el mensaje es lo que hace. ¿Cómo deja? ¿Cómo ha dejado ese viento solano? Perdón, ¿cómo había dejado ese águila a esa vid completamente seca? ¿Preparada para qué? Para que llegara el viento solano y se la llevara. Por lo tanto, si volvemos a verlo todo desde el punto de vista actual, tenemos al tercer Elías, el misterio del cuarto ángel, llevándose un remanente. Ese pueblo de Dios que queda, lo único que tenía que hacer es mantener el pacto con Dios. ¿Y cómo se mantenía el pacto con Dios? Pues a través del pacto con el tercer Elías, a través del pacto con el remanente. Si no tenían esa condición, si no mantenían su condición, pensemos, ¿se lleva el remanente a dónde? ¿Recordáis alguna ciudad que en la palabra de Dios sea como considerada de mucho comercio, relacionada con el tiempo final, relacionada con el cuarto ángel? ¿O unas naves que venían de esa ciudad o de ese lugar, que eran comerciantes y traían plata y oro? ¿Recordáis cuáles eran? Luego lo veremos. Ese pueblo que queda está llamado por Dios a que haga ese pacto de ¿qué? De tener una baja condición respecto a ¿quién? Al remanente, pero lo tiene que reconocer. ¿Qué hizo Sedequías? Lo reconoció durante un tiempo, poco tiempo, luego ya no. ¿Qué pasó con el pueblo, con el tercer Elías, con el cuarto ángel? ¿Qué pasó con la gente que quiso predicar la verdad dentro de la iglesia? Fue echada. Fueron, digamos, aguantados durante un tiempo, pero luego fue echada. ¿Y qué hizo? Giraron sus ramas. Porque ellos tenían la luz, tenían aguas, el Señor los había plantado en un lugar con aguas. Eran sauces. Pero ¿qué pasa? Vieron pasar a Egipto y ya no vieron al remanente. Ya no estuvieron atentos a quién sería el remanente. ¿Y Egipto qué representa aquí? Pues evidentemente tenemos un águila. ¿Y el águila? ¿El águila a quién representa? ¿Quién representa a Egipto? ¿Representa a Dios también? ¿A quién más representa el águila? Luego lo veremos, pero en esencia aquí vamos a ver algo, y es que tenían un pacto con Dios y un pacto con Nabucodonosor, que a la vez es un pacto con el remanente, y lo rompen. ¿Y qué hacen? Se van en pos de ¿qué? De Egipto. ¿Y Egipto qué representa? El mundo. ¿Y el mundo qué es? Lo hago por mis propios medios, a mi manera. ¿Eso qué es? Rompen un pacto para contraer otro pacto. Rompen el nuevo para volver a contraer el viejo. Y es el espíritu del viejo pacto. Yo puedo. Yo me busco la solución. ¿Qué pasa luego? Pues evidentemente si seguimos predicando a este pueblo, al final, ¿qué pasa? Lo dejamos seco, porque pocos responden. Y ese pueblo, esa iglesia ya no es tal, porque se ha ido en pos de Egipto, la hermana de la caída babilonia. Y cuando llega el viento solano, que es que el juicio de los vivos, la encuentra como sin fruto, desolada, deshecha, ya desarraigada, ya olvidándose de los pioneros, olvidándose de lo que realmente hay que predicar. Ya no es nada, porque no ha reconocido al remanente, ni ha reconocido al tercer Elías. Y ese renuevo, hemos visto que lo podemos ver como esa estatua. Y esa estatua, con esa corona, ¿qué hace? Vuelve a Jerusalén. ¿Cómo vuelve? Bueno, aquí vemos el otro punto de vista. Ahí veíamos ese símbolo, pero aquí vemos cómo realmente esa corona fue a parar ¿a dónde? A Tarsis, ministerio del cuarto ángel, tercer Elías. Ahí es donde fue clavado, digamos, el centro de ese remanente, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese remanente? Ese remanente, cuando crece, para que crezca del todo tiene que hacer un viaje. Tiene que hacer un viaje en sus naves, en las naves de Tarsis, para llegar ¿a dónde? A Israel. Tiene que llegar a Israel. Porque ahí está ese pueblo judío, ese pueblo Israel, que aún tiene esa oportunidad de reaccionar. Y van a ser parte de ese fuerte pregón. Por lo tanto, tenemos que orar por ello. Vemos que la profecía nos está llevando ahí. Y eso tiene que volverse a cumplir. Por lo tanto,
Si os fijáis, estamos en Babilonia para ellos, pero de ahí, de Babilonia, viene la salvación para ellos. Tienen que escuchar el mensaje, oremos por ello. ¿Y luego qué pasa? De ahí que sale el mensaje que cubre y lleva la gloria a toda la tierra. Ese cuarto ángel se convierte en un cedro impresionante que tiene que llegar a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Cristo vendrá a reunirse con su pueblo. Por lo tanto, fijaros lo interesante, importante y crucial de todo lo que estamos viendo al respecto de la vuelta de Babilonia a Jerusalén. Este águila que hemos visto que estaba representando ¿a quién? A Egipto. Ese águila con grandes alas. Hemos dicho también que estaba representado en algún lugar. Y es que esto es un estandarte romano, de las legiones romanas. Por lo tanto, sabemos que la Iglesia Adventista, el séptimo día denominacional, va a girar sus sarmientos hacia Egipto, que es Roma, que es Babilonia. Va a unirse en ecumenismo con ellos. Van a adorar el mismo día que Roma tiene estipulado. Y sus raíces se van a perder completamente. Esta profecía es clara, a mi entender, en Ezequiel 17. Por lo tanto, tenemos un sello, un estandarte. Hemos visto aquí un estandarte, ¿verdad? Un estandarte con una cierta, digamos, corona, ¿verdad? Una corona de laurel, de victoria, asociado al águila, ¿de acuerdo? Pero nosotros hemos visto, a través de todas las conferencias, como nuestro estandarte, ¿cuál es? Es ese arco iris, esa rueda, esa corona. Y en el centro, ¿qué tenemos? Tenemos esa taf, esa señal, que es Tau más Baf, que es esa señal que pone el ángel antes de destruir a los que no están con Dios, en Ezequiel 10, creo, no, Ezequiel 9. Entonces, ese estandarte es el que llevamos nosotros, no llevamos ese águila, digamos, Egipto, llevamos otro águila, que es este Cristo, pero que a la vez tiene un representante en la tierra, tiene una cara visible que nosotros debemos reconocer, que es ese águila de colores, es ese águila que mantiene al buen recaudo y nos protege. ¿Por qué he puesto garante aquí? He puesto garante aquí porque una definición interesante que encontré es persona que da garantía, que da seguridad. Y te pone un ejemplo, ¿no? Garante del orden establecido. ¿Quién era el garante del orden establecido en ese momento en Babilonia y Israel, Judá? El garante era Nabucodonosor. El pacto con Nabucodonosor, que a la vez era un pacto con Dios. A la vez era un pacto con Dios. Recordemos, ¿no? Esta arranca de la punta más alta del cedro, lo lleva a una tierra de mercaderes, la puso en ciudad de comerciantes, Tarsis. Luego vemos que esa iglesia se gira. Era su oportunidad y la única manera de que las personas de la iglesia denominacional puedan restablecer el pacto con Dios es restablecerlo también con tercer Elías y el cuarto ángel. Tiene que haber una unión, porque es la garantía también. Evidentemente no es el todo, porque tenemos que tener claro que la garantía está en Dios, que Él es el que paga por todos nuestros pecados. Pero hemos visto como siempre tiene a alguien, tiene una cara visible que tiene que cumplir, que hacer cumplir todo esto. Muy bien, pues hasta aquí el culto de hoy. La verdad es que para mí ha sido realmente emocionante, interesante poder estudiar esto, ver cómo en cada momento hay una relación impresionante con los pactos y cómo realmente cuando el Señor dice, por lo tanto dice el Señor Jehová, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo haré recaer sobre su misma cabeza. Está hablando del pacto que hizo Sedequías con Nabucodonosor. Con la persona visible en ese momento, que sabemos que el mismo Señor le llama Rey de Reyes y que es utilizado para realmente sacar el remanente de Israel, ¿no? Por lo tanto, viendo todo esto, solo nos queda, pues bueno,
acabar este culto, desearos, pues bueno, desearos paz, amor y gozo, porque es lo único que se puede sentir cuando realmente ves cómo el Señor te va llevando por su camino de una manera, bueno, de una manera que no tiene explicación, sino es porque el Espíritu Santo está poniendo todo para que podamos comprender mucho mejor la importancia de los momentos que vivimos. Pues nada, vamos a finalizar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias porque nos pones tanto delante para que podamos ver que realmente tenemos que contribuir a esta edificación de este templo de una manera total. Tenemos que dar todo lo que tenemos, Señor. Ponerlo todo a tus pies, físico, mental, espiritual, práctico y el mundo, todo lo que tengamos, tenemos que ponerlo a tus pies porque es la única manera de que todo esto vaya adelante. Que nuestras mentes sean una, Señor, con el pueblo, con la iglesia, contigo. Que hablemos tus palabras y pensemos tus pensamientos. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén.